En este vídeo vamos a hablar de invertir. A lo mejor tienes un poco de dinero guardado en la cuenta y quieres invertirlo, o a lo mejor simplemente has oído hablar de invertir y no sabes cómo empezar. En este vídeo te explicaré el qué, cuándo, cómo y por qué de invertir. Así que si te interesa aprender a invertir, no te vayas que ya empezamos. Pero primero toca hablar de un concepto muy importante de entender. ¿Qué le pasa a mi dinero con el tiempo? Si has estudiado economía, sabrás que el valor de tu dinero baja con el tiempo o se devalúa. ¿Y por qué? Por una cosa llamada inflación. La inflación es el aumento de precios de bienes y servicios con el tiempo. Cuando los precios suben, el valor de tu dinero baja. Ya no tiene el mismo valor adquisitivo. La inflación suele estar alrededor de un 2%. Eso significa que cada año los precios suben un 2%. Imagínate que escondes 1.000 euros o 1.000 dólares en tu sofá o los metes en la caja fuerte y no los vuelves a tocar en 10 años. Los precios habrán subido de alrededor 2% cada año y tus 1.000 euros ya no tendrán el mismo valor. En cambio, si lo metes en una cuenta de ahorro donde el interés puede ser alrededor de un 0,2% anualmente, igualmente estarás perdiendo dinero, ya que los precios subirán un 2%, pero tu dinero solo un 0,2%. ¿Cómo hacemos para que nuestro dinero no pierda valor con el tiempo? Hipotéticamente, si metiéramos nuestro dinero en una cuenta de ahorro que nos diese un 2% de interés, nuestro dinero subiría al mismo ritmo que la inflación, así que no perderíamos dinero. Pero no solo queremos que no pierda valor, queremos ganar dinero. Eso nos trae a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo ganamos dinero? Hipotéticamente, si metiéramos nuestro dinero en una cuenta de ahorro que nos diese un 10% de interés, nuestro dinero incrementaría más rápido que la subida de precios. Si metiéramos 1.000 euros, en un año tendríamos 1.100, el siguiente año tendríamos 1.210 y así, incrementando 10% cada año. 10 years later. Después de 10 años, nuestros 1.000 euros se habrían convertido en 2.590 euros. Este es el poder del interés compuesto. Cada año el interés compuesto acaba multiplicando nuestro dinero. Pero como hemos dicho, cuentas de ahorro que te den un 10% de interés no existen. Aquí viene la inversión, donde es posible tener unos retornos de inversión parecido al interés, pero con unos porcentajes mucho mayores que la inflación para que nuestro dinero no se devalúe, sino que crezca en valor con el interés compuesto. Primero hablemos de lo que es una inversión. ¿Qué es una inversión? Una inversión es meter tu dinero en algo con el potencial de que crezca con el tiempo, para que puedas multiplicar tu dinero. La típica inversión es la de una casa. Si compras una casa por 250.000 euros y la alquilas por unos 800 euros al mes, estás generando valor de dos formas. 1. El alquiler te traerá un ROI o un retorno de inversión de un 4% más o menos. El valor de tu casa también subirá. El valor de la vivienda sube con el tiempo y en cada país es diferente. Pero en 10 años se podría doblar. De 250.000, tu casa podría valer 500.000 en 10 años. La cosa es que para comprar una vivienda, por lo menos aquí en España, necesitas tener ahorros de más o menos un 20% del valor de la casa. Entonces, si la casa que te quieres comprar vale 250.000 euros, necesitarías unos 50.000 euros ahorrados solo para la entrada, que hoy en día para la gente joven no es tarea fácil. También tienes que contratar una hipoteca, manejar a los inquilinos, etc. Es bastante trabajo. ¿Y si existiese una forma de invertir donde no tuvieras que tener esa gran cantidad de dinero ahorrado y no tuvieses que poner esfuerzo en tener inquilinos? Buenas noticias, existe y se llama invertir en acciones en bolsa. La mayoría de mi cartera de inversión está en acciones de bolsa, aparte de algunas criptomonedas y algunas inversiones de crowdfunding. Ahora vamos a hablar de lo que son las acciones. ¿Qué es una acción? Una acción es una pequeña parte de una empresa. Las empresas venden acciones para que las personas posean parte de su empresa. ¿Y cómo se gana dinero con las acciones? Es muy fácil. Por ejemplo, si una empresa, digamos Apple, tiene un buen año y sus acciones suben un 100% en valor,
Si hubieses invertido 1.000 euros en acciones de Apple, tus acciones ahora valdrían 2.000. Podrías vender tus acciones y hubieses ganado 1.000 euros en un año. Si hubieses invertido en Apple hace 10 años, donde cada acción valía unos $14, 1.000 euros ahora valdrían 11.500 a día de hoy, finales de 2021, y un retorno del 1.050%. Es bastante, ¿no? También muchas grandes empresas dan lo que se llaman dividendos. Reparten sus ganancias entre todos sus accionistas. Por ejemplo, si deciden repartir 1 millón de euros entre sus accionistas y tú tienes 1% de las acciones de Apple, te llevarías 10.000 euros para ese reparto. 1% es mucho, así que no es realista. Los dividendos varían mucho de empresa a empresa. Ahora vamos a hablar de cómo comprar una acción. No es tan fácil como ir a apple.com y comprar una acción. Tienes que comprarlas a través de lo que se llama un broker. En el pasado eran las típicas personas hablando por teléfono en las pelis antiguas. Hoy en día existen plataformas online donde puedes comprar acciones. También la mayoría de los bancos ofrecen una cuenta broker donde puedes comprar acciones, pero sus comisiones suelen ser muy altas. Mi plataforma preferida y la que uso yo es DeGiro. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que os abráis una cuenta a través de ese enlace. Quiero ser transparente, así que si utilizas ese enlace y haces inversiones en DeGiro, nos dará 20 euros a cada uno, 20 para ti y 20 para mí. Existen otras plataformas como eToro, ClickTrade, Interactive Brokers. Cada país tiene sus plataformas, ya que tienen que pasar por un montón de legalidades para poder operar. La lista que os he dado es para España. La mayoría tienen procesos automáticos donde te calculan las ganancias para que luego puedas declarar en tu declaración de la renta anual. No os voy a decir más sobre esto porque no soy un gestor ni un asesor fiscal. Si tenéis beneficios después de invertir, os aconsejo que habléis con un gestor para que os pueda ayudar en el proceso. ¿Cómo elijo qué acciones comprar? El consejo más aceptado es que comprar acciones individuales conlleva mucho riesgo y no es aconsejado para personas que empiezan a invertir. Se aconseja invertir en fondos indexados. Y esto nos trae a la siguiente pregunta. ¿Qué es un fondo indexado? Podemos separar esta palabra en dos partes: fondo y indexado. En términos muy simples, un fondo es un sitio donde puedes meter tu dinero y otra persona lo invierte por ti. Indexado significa que sigue un índice de acciones, por ejemplo, el IBEX 35, que son las mayores 35 empresas en bolsa en España, o el S&P 500, que son las 500 mayores empresas estadounidenses. Aquí podemos ver los componentes del IBEX 35. Si fueses a invertir 100 euros en el IBEX 35, 12,4 de esos euros los invertirías en Iberdrola, 12 en Inditex, casi 11 en Banco Santander, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esta inversión de 100 euros en el IBEX 35 hace que diversifiques y no inviertes todo en un sitio, sino que inviertes en las 35 empresas más valiosas en España. En cambio, si invirtieses 100 euros en el S&P 500, el índice americano de las 500 mayores empresas, estarías invirtiendo un 6% en Microsoft, 6% en Apple, casi 4% en Amazon, 2% en Tesla, casi 4% conjunto en Google, en Alphabet, como se llama ahora la empresa de Google, y un 2% en Meta, lo que era Facebook antes, etcétera, ¿vale? Hay muchas más empresas en el S&P 500 porque son las 500 mayores empresas, entonces estás diversificando mucho más tu inversión y estás apostando realmente en la economía americana. Si vamos a Google podremos ver el rendimiento que ha tenido el S&P 500 en los últimos años. Es muy fácil, simplemente escribir S&P 500 y directamente nos saldrá, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico de hoy, ¿vale? Y el valor actual. Podemos ver 5 días, 1 mes, 6 meses, 1 año, 5 años y máximo histórico, ¿de acuerdo? Que vemos que nos dice desde el 1981. Vamos a fijarnos en 5 años.
Si veis aquí hubo una bajada muy fuerte, donde estábamos a 3.300 y bajó a 2.300. Perdió más de casi un tercio de su valor. ¿Y esto por qué fue? Bueno, sí, seguro que lo sabéis, porque esto es a finales de febrero, principios de marzo, fue el COVID-19, la crisis del coronavirus. Esto hizo que haya una gran caída en bolsa. Entonces, si hubieses metido y hubieses comprado muchas acciones o hubieses invertido mucho dinero en el S&P 500 a finales de febrero, hubieses perdido bastante, pero si hubieses esperado ya se hubiese recuperado hoy y hasta habrás ganado dinero, ¿de acuerdo? Entonces, esta fue una de las caídas más grandes que ha habido en la historia reciente, pero ha habido más y vamos a verlas si nos fijamos en MAX. Podemos ver, por ejemplo, que a final de 2008 hubo una caída bastante grande, que fue la burbuja inmobiliaria. Pero la burbuja inmobiliaria lo que hizo es que todo el mercado americano, pues el valor de las acciones de la mayoría de las empresas bajase. Entonces el S&P 500 también bajó mucho, ¿de acuerdo? Y también pasó otra vez en el 2000. Y esto fue la burbuja de informática, el IT o Tech Bubble. Es donde hubo un montón de empresas informáticas, se infló el valor de muchas empresas, cualquier empresa que tenía el nombre Internet o era una empresa de Internet, bueno, pues se inflaron los valores y al final se dieron cuenta que no era así y hubo un crash muy grande que luego, bueno, recuperó. Pero como veis, ha habido muchas bajadas durante la historia y seguirá habiendo. Entonces, por eso es muy importante no invertir todo tu dinero en un sitio por si lo necesitas, porque si justo hay una caída y necesitas el dinero, habrás perdido mucho dinero y bueno, realmente no es una muy buena idea. Entonces ya sabes lo que es un fondo indexado. Cuando yo empecé a invertir, la mayoría de mi dinero estaba en índices como el S&P 500 y con el tiempo he ido apostando más por empresas individuales, aunque, como he mencionado, esto conlleva mucho riesgo. Y aquí viene un punto muy importante del que hay que hablar: el riesgo. Toda inversión conlleva riesgo. Si compras una casa, existe el riesgo de una burbuja inmobiliaria y que el valor de tu casa baje. Si inviertes en acciones, 1, hay riesgo que la empresa vaya mal y baje el valor de su acción, o 2, mucho peor, que la empresa quiebre y pierdas todo tu dinero. Por eso, invertir en índices es tan buena idea, porque reduces el riesgo al diversificar. Diversificar significa no invertir todo tu dinero en un sitio, no poner todos los huevos en la misma cesta, como se diría. La probabilidad que las 500 empresas más grandes del mundo, Apple, Google, Tesla y demás, quebrasen es minúscula. Sería una situación apocalíptica y el valor de tu portfolio sería lo último en lo que estarías preocupado. Por eso, invertir en fondos indexados es tan buena idea. Diversificas tu riesgo en un montón de empresas, industrias y sectores. Eso no quita que pueda haber bajadas en el mercado, como las del 2000, 2008 o 2020 del coronavirus, como las que vimos antes, pero a la larga la economía crece y acabarás generando ganancias. Si hay una bajada en el mercado, realmente no has perdido dinero hasta que vendas. Por eso es tan importante no vender cuando baja el mercado. ¿Vale? Lo voy a repetir, es muy importante no vender cuando baja el mercado. La mejor idea es esperar a que rebote y mejore. También por eso es tan importante solo invertir dinero que no necesites de forma inmediata, ni en los siguientes años. No me voy a meter al tema del day trading, donde las personas compran y venden acciones en el mismo día, porque esto es un tema aparte. Estamos hablando de inversión a largo plazo, el tipo de inversión que todo el mundo puede y debe hacer. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir Apple, que es así el nombre del stock, y veréis que ya nos sale el valor de stock, ¿vale? Que vale $179 cada stock. Vamos a ver un poquito el performance, cómo ha ido funcionando. Entonces, imagínate que inviertes ahora a final de septiembre. Vamos a poner un ejemplo mejor. Vamos a poner un ejemplo aquí en 2020, que fue el coronavirus. Imagínate que inviertes bastante de tu dinero en Apple y está a $81 la acción. Justo después de invertir, en un mes hubiese bajado a
menos de 60. Entonces hubieses perdido bastante. Casi un 25% de tu inversión. Si hubieses invertido 1.000 euros, ahora tendrías solo 750. Pero el problema es este: cuando la gente ve que su dinero baja en valor, pues tiene miedo y lo vende. Entonces hubieses perdido dinero. Pero si en vez de vender esperases, hubieses ya recuperado tu dinero en un par de meses. Y no hablamos de unos meses más donde de 80 pasa a 120, donde hubieses traído un retorno de inversión del 50%. Entonces, si hubieses invertido 1.000 euros, ahora tendrías 1.500, ¿vale? Entonces, eso es lo importante de la psicología de inversión, que no hay que vender cuando baja. Simplemente hay ciclos naturales, generalmente de empresas que son muy buenas, donde el valor de la acción va a ir bajando, y más en caídas específicas de algunos años malos en crisis económicas. Entonces, mi sugerencia es esperar que recupere y volver a venderlo una vez que haya subido. O no venderlo y mantener esta acción, porque con tiempo debería seguir subiendo. Pues ya está, hemos aprendido lo que es la inflación y por qué tu dinero en el banco pierde valor. Hemos hablado de lo que es una inversión, lo que son las acciones y cómo comprando acciones puedes hacer que tu dinero valga más con el tiempo. También hemos hablado de cómo reducir el riesgo comprando fondos indexados. Y hemos visto que no debemos tener miedo cuando bajan nuestras acciones y vender. Espero que os haya servido esta pequeña introducción al mundo de la inversión y os pongáis a invertir hoy mismo, pero con cabeza. Solo con el dinero que no necesitéis dentro de los siguientes años y poco a poco. Un saludo y muchas gracias.